República Dominicana, bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana e iniciar la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Todos sabemos que el 30 de mayo de 1961 hubo un grupo de 8 personas que tenían una cita en la autopista 30 de mayo, que se llama así ahora, esta autopista 30 de mayo, donde esperaron por el dictador Rafael Leónidas Trujillo después que se enteraron que él iba a salir esa noche hacia San Cristóbal, lo interceptaron y lo ajusticiaron. Eso fue el 30 de mayo de 1961. Esos hombres fueron apresados, torturados, algunos murieron poco tiempo después en enfrentamientos, y los que sobrevivieron, entonces el 18 de noviembre, que esta semana se conmemoró el 60 aniversario, fueron asesinados en la llamada Hacienda María. Recordar que esos hombres de la cita del 30 de mayo, de la noche del 30 de mayo, fueron don Roberto Pastoriza Neré, Pedro Livio Cedeño, Huáscar Tejeda, Amado García Guerrero, Antonio de la Maza, también estamos hablando de Luis Manuel Cáceres, Tunti Cáceres, y Salvador Estrella Sadalá e Inver Barrera. Estos fueron esos hombres, y los que no murieron apresados en enfrentamientos, como ocurrió, por ejemplo, con Modesto Díaz y Estrella Sadalá, pues fueron asesinados en la Hacienda María por Ramfis Trujillo el 18 de noviembre, que se conmemoró esta semana el 60 aniversario, por lo que la Comisión de Efemérides Patria, las fundaciones de los héroes del 30 de mayo, llevaron a cabo un acto, ¿no?, de recordación de este episodio tan lamentable, ¿no?, tan indignante de la historia, de nuestra historia. Por otra parte, señores, esta semana pues se produjeron varios acontecimientos. Entre esos acontecimientos están unos apresamientos que se derivan de un caso que el Ministerio Público ha bautizado con el nombre de Coral. Yo siempre le he llamado a ese caso Kepis Rameado, porque es un caso que involucra a un grupo de altos oficiales. Entonces, fueron apresados esta semana tres generales y otros altos oficiales para solicitarle medidas de coerción. En este caso, que ahora ellos le llaman Coral 5G. Lo de las 5G será por la cantidad de generales los que están involucrados en el expediente, entre los apresados y los que ya lo estaban. El caso es que, de seguro, a estas personas se le habrán de conocer medidas de coerción. El comportamiento que ha tenido hasta ahora la justicia
es que el que llevan y le solicitan medidas de coerción automáticamente se la imponen, no importa que hayan demostraciones de que esas personas no tienen intenciones de evadir la justicia, como es este caso, donde esas personas saben que se le están investigando desde hace tiempo, han estado presentándose a todos los requerimientos del Ministerio Público y no han hecho el menor intento de evadirse de la justicia. Pero está el alegato de que supuestamente obstruyen los procesos en libertad. Entonces, este acontecimiento ya veremos cómo deriva en medidas de coerción. Esta semana también fue por segunda vez ante el PETCA la superestrella del béisbol de Grandes Ligas, Sammy Sosa. Sammy Sosa, pues parece que fue alguna información complementaria. Aquí se han incurrido en excesos, en una serie de cosas, en otros casos, pero tengo la esperanza de que eso no ocurra con Sammy Sosa. Todo el mundo sabe, incluyendo los integrantes del Ministerio Público, de dónde provienen los recursos de Sammy Sosa. Si Sammy Sosa con sus recursos entró en asociación con gente que negociaba con el gobierno, con gente que negociaba con el sector privado, yo no veo nada de ilegítimo en ese accionar como para comprometer a una persona en un expediente. Y mi esperanza, por lo que representa Samuel Sosa para el pueblo dominicano, es que esa sea también la lectura del Ministerio Público. Señores, vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso, ¿cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Bueno, señores, reitero mi solidaridad con las familias de Julio Lugo, el pelotero de Grandes Ligas que murió esta semana, el expelotero Julio Lugo, un día antes de cumplir 46 años de edad. Y con la familia de Dorín Cabrera, el distinguido sociólogo, mercadólogo, Dorín Cabrera, que lamentablemente también falleció esta semana, en la que uno de los acontecimientos fue la destitución del director del Instituto de Bienestar Estudiantil INAVIE, después de una cantidad de escándalos que de seguro habrán de derivar en una investigación del Ministerio Público, porque las cosas que allí ocurrieron y que hasta el Ministerio de Educación comprobó son de mucha gravedad. Entonces el presidente ha nombrado un nuevo director del INAVIE, que es Víctor Castro, a quien le deseamos pues que tenga un buen desempeño en esa institución. Pero a propósito de esto, vamos a ver, además de este tema, cuáles fueron los 10 más importantes de esta semana. Adelante.
Para algunos dominicanos constituye una violación al derecho que tiene la República Dominicana a velar por su seguridad nacional el llamado hecho por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para que se suspendan las deportaciones de mujeres haitianas embarazadas en situación migratoria irregular que buscan asistencia en los hospitales públicos. Diferentes personalidades dominicanas se han manifestado al respecto, algunos tildando de doble moral a la ONU en relación a su postura frente a la crisis que golpea a esa nación. El exministro de Energía y Minas, Pelegrín Castillo, acusó a la ONU de atizar la crisis en Haití y de promover una subversión peligrosa en República Dominicana para introducir agendas que atentan contra los principios del Estado dominicano, mientras que el diputado Elías Juezín Chávez llamó a rechazar categóricamente lo que calificó como una intromisión de la ONU en el caso de Haití y otros similares. De su lado, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Dr. Zenén Cava, calificó de irresponsable el llamado de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, de suspender las deportaciones a Haití. Cava acusó a la ONU y a la comunidad internacional de lavarse las manos, dejándole la crisis haitiana al gobierno dominicano y no crear medidas que aseguren un ambiente estable en Haití. Asimismo, Dionis Sánchez, senador de la fronteriza provincia de Pedernales, llamó a tener cuidado con el manejo que se da a la frontera para impedir que los haitianos penetren a territorio dominicano. De igual forma, el senador de la provincia del Ceibo y vicepresidente del hemiciclo, Santiago Zorrilla, entiende que una mujer embarazada no debe sacarse de un hospital para ser deportada porque se ponen en riesgo 2 vidas. El Ministerio Público arrestó a 3 generales activos y 3 coroneles, entre otros oficiales de distintos cuerpos castrenses, durante la operación Coral 5G, desplegada la noche del pasado miércoles, en la que se realizaron 49 allanamientos entre el Gran Santo Domingo, Santiago y La Vega. Los operativos fueron encabezados por Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA. El general de la Fuerza Aérea Dominicana, Juan Carlos Torres Roviu, es jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, CESTUR, forma parte de los arrestados, así como el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la Fuerza Aérea Dominicana, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército Dominicano. Según informó el Ministerio Público, la operación Coral 5G alcanza además al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto La Antigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo, al cabo Johanán Rodríguez Jiménez y César Félix Ramos Ovalle. Este caso se desprende del expediente ya judicializado conocido como Operación Coral y que precede a la etapa procesal abierta con la Coral 5G. La Procuraduría informó que contra estos tiene pruebas contundentes de su participación en una red de corrupción administrativa a la que llamó Operación Coral 5G. El director jurídico del Ministerio de la Juventud denunció supuestos actos de corrupción en esa institución. José Manuel Vidal Tejeda denunció ante Contrataciones Públicas, Ética Gubernamental y Contraloría que la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, y personal cercano a ella tenía intenciones de beneficiar a 2 empresas en unas licitaciones por valor de 3 millones de pesos. Los supuestos actos indebidos que fueron denunciados hacen referencia a que se pretendía beneficiar en una licitación a 2 empresas llamadas Gretmon y Sketchpron. El proceso de compra versaba sobre equipos tecnológicos para la referida institución. Asimismo, Vidal Tejada denunció que José Ramón Liria Paulino, encargado de compras y contrataciones de la entidad, le comunicó el interés de la ministra de la Juventud para que sean esas empresas las escogidas en el proceso. Por igual lo habría hecho con un empleado de tecnología de la institución. Otra de las denuncias que hace Vidal Tejada es que supuestamente Kelvin Méndez, esposo de la funcionaria, es quien realmente maneja el departamento de compras de la institución. El presidente Luis Abinader anunció que a partir del 4 de diciembre iniciarán la distribución de la tarjeta bono navideño a más de 1.700.000 familias, lo que impactará a unos 5 millones de dominicanos y dominicanas. Cada tarjeta dispondrá de 1.500 pesos para un monto global de 2.600 millones destinados a esa iniciativa. La medida, afirmó el mandatario, garantizará que en Navidad las familias de escasos recursos dispongan de una aportación económica del Estado, con la que podrán cubrir necesidades básicas para disfrutar de estas fiestas. El presidente Abinader anunció también el programa Pinta tu Barrio, que beneficiará a más de 100.000 familias del país.
Se trata de una iniciativa del gobierno con el fin de aportar a las familias dominicanas los insumos necesarios para que, siguiendo las tradiciones que mantenemos en las fiestas navideñas, puedan pintar sus casas. Luego de que la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, anunciara el pasado 26 de octubre sus aspiraciones a la candidatura presidencial, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, durante su reunión del pasado lunes, donde se abordó el tema de las aspiraciones a la candidatura presidencial por el partido, acordó elegir en el próximo año a la persona que representará a esa organización en los comicios del 2024. La información fue ofrecida por el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, quien explicó que dentro del CP se aprobó escoger, no más tardar, en octubre del 2022, la selección del candidato del Partido Morado. Escoger o preseleccionar a nuestro candidato o candidata a más tardar en octubre del 2022 y que hasta prueba en contrario, esa elección se realizaría en un proceso de primarias abiertas, similar al proceso en el cual se escogió al compañero Gonzalo Castillo, candidato a la presidencia de la República, explicó Mariotti. También se acordó retomar el tema de los acuerdos entre los aspirantes a la candidatura presidencial de esa organización, en una discusión con ellos y la comisión designada por el organismo de la dirección política para afinar los detalles contemplados en un documento que sustentará el convenio o pacto a firmar. El ex pelotero dominicano Julio Lugo, que jugó para 7 equipos de las Grandes Ligas y ganó un anillo de la Serie Mundial con los Boston Red Sox, murió a los 45 años de un infarto cardíaco. El nativo de Barahona fue reclutado por los Astros de Houston en el 2000. Su carrera de 12 años también incluyó periodos con los Tampa Bay Rays, los Dodgers de Los Ángeles, los Red Sox, los Cardinales de San Luis, los Orioles de Baltimore y los Bravos de Atlanta. De por vida en las mayores, Lugo disparó 1,279 indiscutibles, 80 jonrones, 475 remolcadas con promedio de bateo de 269, jugando siempre con infield en la intermedia y el campo corto. En 2012, Lugo se convirtió en campeón en la pelota dominicana por primera vez, participando con los Leones del Escogido en una final que se fue a 9 juegos ante las Águilas Cibaeñas. En otro orden, falleció el sociólogo y estratega político José Dorín Cabrera, tras estar ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un centro médico luego de ser contagiado con el COVID-19. Cabrera ha sido uno de los mercadólogos políticos más destacados de los últimos 30 años en la República Dominicana, sirviendo como consultor y creativo, y también con su empresa de medición de preferencias electorales. Cabrera trabajó en las campañas electorales de Salvador Jorge Blanco, quien se convirtió en presidente de la República en el 1982. También lo hizo para José Francisco Peña Gómez con su clásico audiovisual de Primero la Gente. También trabajó en la campaña presidencial de Leonel Fernández, El Nuevo Camino, durante los comicios de 1996. 2 hombres que se hacían pasar por policías y tenían montado un retén en Piedra Blanca, en la provincia de Monseñor Noel, mataron a un capitán encargado de la Dirección Central de Investigaciones DICRIN en la zona, cuando éste se detuvo a averiguar lo que ocurría en el momento en el que los individuos tenían retenido a un minibús. En el incidente también fue herido mortalmente un hombre que viajaba en el minibús. El capitán ultimado es Juan Abreu Rosario, mientras que el civil que falleció también por heridas de balas es Vander Luis de la Cruz Santiago. Mientras, el cuerpo sin vida de un joven taxista que estaba desaparecido fue encontrado en Villa Isabela, Puerto Plata, al norte del país. La Policía Nacional informó que fueron entregados por diferentes vías 2 presuntos delincuentes señalados como los responsables de dar muerte al joven taxista Alberto Grullón Uceda, de 21 años, en Puerto Plata. Los detenidos pidieron el servicio de taxis a Puerto Plata en el vehículo Hyundai Sonata naranja, pero que el fin era robarle el automóvil. De igual forma, la Policía Nacional informó que profundiza las investigaciones para apresar él o los autores de la muerte de Rainer Smiling Peña Taveras, de 28 años, cuyo cadáver fue encontrado el pasado domingo en la comunidad Mata Maimón, La Victoria, tras ser despojado del vehículo que brindaba servicios de taxis en la plataforma iDrive. La institución del orden precisó que durante el proceso investigativo fue recuperado en la comunidad de Sombrero, Peravia, el vehículo Chevrolet Spark, año 2017, el cual había sido robado a la víctima. Entre sollozos, una mujer residente en Los Molinos de Gurabo, Santiago, denunció que un hombre señalado como funcionario del gobierno supuestamente violó sexualmente a su hija de 15 años de edad cuando ésta tenía 14. La señora, que se identifica como María Rodríguez, pidió la intervención del presidente Luis Abinader y señaló como responsable de la presunta violación a Luis Fernández Jaques,
quien según explicó anda por la calle como si nada. Rodríguez expresó que Fernández Jaques se acercó a su familia desde hace varios años, cuando ella y su madre estaban construyendo su casa y les ofreció ayudarlas, alegando que para esto estaba el gobierno, para ayudar a los necesitados, al tiempo de señalar que él mismo también se ofreció a ser padrino de la adolescente. Aseguró que descubrió el hecho porque su hija empezó a comportarse de manera extraña. Ricardo de los Santos, presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano FENATRADO y senador por la provincia Sánchez Ramírez, confirmó que los 3 camioneros que habían sido secuestrados en Haití desde septiembre fueron liberados. Los liberados son Wilson Rodríguez, Luis Díaz y Joel Pineda. En medio de la crisis política, social y económica que vive Haití, los secuestradores llegaron a pedir $200,000 por la liberación de un solo de los apresados. Gracias a Dios lo tenemos de regreso y vamos a ver los pasos a seguir para ver si se recuperan los camiones y la carga externo de los Santos, en tanto que el dirigente de FENATRADO no especificó en qué circunstancias fueron dejados en libertad los camioneros dominicanos. En otro orden, el ex embajador Daniel Suplis se reunió con el presidente Luis Abinader durante su visita en el país como enviado especial del primer ministro de Haití, Ariel Henry. Suplis también realizó un encuentro con los ministros de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez y de Interior y Policía Jesús Chu Vázquez. Asimismo, realizó una visita de cortesía a algunos miembros importantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, entre ellos el nuncio apostólico arzobispo Galet Bader y el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, señor Robert Tomás. De igual forma, se reunió con algunos altos funcionarios del sistema de las Naciones Unidas en el país. Por otro lado, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, insistió en que no ha llegado a ningún acuerdo económico con las pandillas, después de que la semana pasada una suerte de confederación criminal, conocida como G9, anunciara una tregua hasta el pasado viernes para poder permitir la distribución de combustible, en un momento en el que el país se ha visto forzado a cerrar algunas instituciones y servicios, entre ellos más de medio centenar de hospitales. Finalmente, la frustrada manifestación opositora en Cuba por la fuerte presencia policial y el arresto de varios líderes fue calificada por el gobierno como una operación fallida de Estados Unidos, que acusó a La Habana de usar técnicas de intimidación para silenciar la voz del pueblo cubano. El anuncio anticipado resultó en al menos 100 detenciones arbitrarias y 131 personas impedidas de salir de sus casas por la policía, con manifestaciones de repudio de simpatizantes del gobierno contra disidentes, según la plataforma opositora Cuba Decide. El régimen cubano tiene miedo de escuchar la voz de su propio pueblo, aseguró el responsable de Latinoamérica en el Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, sobre el fuerte dispositivo policial desplegado por las autoridades cubanas con el que sofocó la protesta pacífica convocada para el pasado lunes. Nichols comentó así la marcha disidente organizada el 15 de noviembre en la isla, que al final no tuvo seguimiento por la detención de opositores y bloqueos en las casas de activistas y periodistas independientes. Cuba vive su peor crisis económica en casi 30 años, con una grave escasez de alimentos y medicinas, así como un creciente descontento social y la polarización entre defensores y críticos del gobierno. Bien, señores, vamos a una pausa. Retornamos en breve. ¿Quién no sabía que la ONU y otros organismos internacionales iban a censurar a la República Dominicana por el ejercicio de su soberanía en el tema migratorio? Un ejercicio que en esta oportunidad está tratando de evitar que una explosión en Haití, una situación crítica en Haití, termine expulsando, como lo ha estado haciendo frecuentemente, una
parte de la población haitiana hacia territorio dominicano. Y como eso es lo que quiere esa comunidad internacional irresponsable en la que la ONU ha tenido un papel muy mediocre, un papel muy precario, porque la ONU critica que mujeres embarazadas sean deportadas hacia Haití. Pero la ONU estuvo en Haití 14 años y la ONU no dejó un hospital en Haití para atender a estas parturientas haitianas, un solo hospital, disponiendo de un presupuesto burocrático, pero disponiendo de la posibilidad de coordinar ayudas de países que habrían contribuido con la construcción de uno o de varias maternidades en Haití. Entonces, ese país no tiene cómo brindar servicio médico porque resulta ser que los profesionales de la medicina en Haití, que una buena parte estudian en la República Dominicana, estudian medicina y se especializan para irse de Haití. Para eso es que estudian medicina y se especializan, para irse de Haití, para alargarse de Haití. En Montreal, estamos hablando en Canadá, en Montreal hay más ginecólogos haitianos que en Puerto Príncipe. En Montreal hay más especialistas médicos haitianos que en todo Haití. Haitianos especialistas que residen en ese país más que en Haití. Entonces, resulta también que la ONU estaba en Haití cuando la ONU veía que a las mujeres se les cobraba para dar a luz. Ellas vienen a dar a luz a los hospitales dominicanos porque los hospitales dominicanos son gratis y tienen mejor servicio y son gratis. Entonces, el que está interesado en solucionar ese problema en Haití contribuye primero con que hayan hospitales en Haití, segundo porque el servicio sea gratis también para que estas mujeres no tengan que cruzar a otro país a buscar esos servicios que ese otro país no está en la obligación de brindarles, en casos que no sean de emergencia, porque aunque se ha distorsionado mucho, una labor de parto es un caso de emergencia. Y yo dudo que aquí se haya expulsado a una sola persona que esté en labor de parto. Una cosa es una mujer embarazada y otra cosa es una mujer que ya está en proceso de parto. El proceso es una emergencia que tiene que ser atendida. Pero el embarazo no es una condición de emergencia y donde esa persona debe ser atendida es en su país. La declaración de la ONU debió ser para pedirle a Haití que cree las condiciones para que estas mujeres no se vean obligadas a cruzar a la República Dominicana, no. Es una censura a la República Dominicana porque mientras todos los países del mundo toman medidas, la República Dominicana no puede tomar medidas para evitar que el colapso de Haití arrastre a un colapso de la República Dominicana. Entonces, es lamentable que algunos políticos no tengan una lectura bastante clara y firme de lo que está ocurriendo. Yo creo que el gobierno hasta este momento ha actuado como lo espera el pueblo dominicano. Proteger a los dominicanos, sin maltratar a los haitianos, pero proteger a los dominicanos. Permitir
que las dominicanas y los dominicanos pobres encuentren hospitales donde ir a atenderse cuando necesitan hacerlo. Si están totalmente copados por extranjeros, entonces no hay servicio para los nacionales. Y los que apoyan eso no tienen ese problema porque no es en la medicina privada y en las clínicas donde vienen estas parturientas, no, ellas no vienen a pagar una clínica dominicana. Ellas vienen a ocupar la cama de una parturienta pobre dominicana que no tiene dónde caerse muerta. Entonces, esa es la situación y yo creo que esta exhortación de la ONU no hace otra cosa que unir en gran medida a la mayoría del país, aunque siempre hay una minoría que se ha puesto al servicio de las campañas que se hacen contra la República Dominicana, pero la inmensa mayoría del pueblo dominicano sabe que tiene que haber control migratorio, tiene que haber control fronterizo, tiene que haber orden, porque de lo contrario, entonces lo que tendremos será caos. Vamos a hacer una pausa y entonces retornamos en breve con las 3 preguntas. El doctor José Ricardo Taveras es director de migración, pues responde a nuestras 3 preguntas. Adelante. Bien, señores, vamos a presentar de inmediato las 3 preguntas formuladas, esta vez a José Ricardo Taveras, es director general de migración. Adelante. ¿Qué piensa del llamado que la ONU ha formulado al gobierno dominicano para detener las deportaciones de embarazadas haitianas que cruzan territorio de nuestro país para alumbrar en los hospitales públicos de República Dominicana? El tema con Naciones Unidas es que en el día de ayer ha producido un estentorio llamado, eh, es que por un lado suelen ser sordas, mudas, cuadriplégicas a la hora de hacer un ejercicio de verdadera solidaridad con Haití. Sin embargo, en otros aspectos, siempre que sea para procurar que la República Dominicana se haga cargo de las secuelas de ese caos, entonces suenan envalentonadas, irrespetuosas, entremetidas, porque ellas están conscientes de que la política de control migratorio es una política de dominio reservado del Estado dominicano, no del Estado dominicano, de todos los estados. Las Naciones Unidas saben perfectamente que no se puede, bajo ningún concepto, imponer a ningún estado que se restrinja sus políticas en esta materia, porque el propio Estatuto de Naciones Unidas establece que son políticas de dominio reservado a la soberanía de cada estado. Obviamente, la estrategia de Naciones Unidas y de las grandes potencias queda desnudada conjuntamente con la crisis haitiana, toda vez que al decir que no intervienen y que cuando suelen intervenir lo hacen para estigmatizar las actuaciones de que legalmente tome la República Dominicana, sencillamente están demostrando cuál es su plan. El plan es sencillo, que sea el contribuyente dominicano el que pague todos los platos rotos de Haití. El derecho a la salud que la Constitución Dominicana garantiza a toda persona incluye obligación de prestar servicios médicos ambulatorios a personas que ingresen ilegalmente a su territorio, ¿o eso se hace por humanidad y solidaridad? Definitivamente no podemos hablar de que el Estado dominicano está obligado frente a ningún ciudadano del universo, salvo los ciudadanos dominicanos, a garantizar
la salud ambulatoria. Cuando un ciudadano dominicano va al sistema público de salud de manera ambulatoria, pues obviamente es el que cotiza como contribuyente y es el que tiene el derecho adquirido. Sin embargo, después de la instauración del sistema de seguridad social en la República Dominicana, todos los cotizantes que van a un hospital también están pagando. O sea que el sistema público en general está concebido para el servicio a los contribuyentes dominicanos. Eso no exonera que nosotros demos servicios de emergencia en el sistema público a ciudadanos extranjeros. Por eso nosotros hemos hecho la distinción, por ejemplo, de qué es una mujer grávida que se presenta a una consulta ambulatoria. No es obligación del Estado Dominicano atender consultas obligatorias de ciudadanos que han sido ingresados al territorio nacional ilegalmente, bajo ningún concepto. Para eso, obviamente, está el ciudadano dominicano. Sin embargo, no podemos decir que en una situación de gravidez de una mujer que esté en labores de parto no se le preste atención. Ahí sí tendríamos un deber, porque la emergencia es obligatoria. Por lo demás, esos ciudadanos que puedan venir a República Dominicana de manera legal, como vienen muchos en turismo de salud y tienen sus seguros, no hay ningún problema en atenderlo. Pero no es verdad que cuando se cotiza en un estado, ese estado tiene obligación de dar atención urbi et orbis a cualquier ciudadano que ingrese ilegalmente a su territorio. ¿Cuál es la solución para que esas embarazadas no tengan que venir a territorio dominicano a alumbrar? Es cierto que hay mafias organizadas y ONGs dedicadas a promocionar de la denominada invasión del vientre. Nadie puede dudar que la industria del parto, del paritorio haitiano en la República Dominicana está prohijada, impulsada por toda una estructura. Incluso en los hospitales de frontera, e igual que aquí en las demás ciudades, en Santiago, en Santo Domingo y en otras ciudades de gran importancia, resulta que a veces esas mujeres tienen incluso personas esperándolas. En muchos casos tienen traductores. Ya incluso he comenzado a recibir información preocupante en el sentido de que ONGs participan en financiamiento y que obviamente hay sectores médicos también beneficiados con esta práctica ilegal. De todas maneras, la existencia de la estructura es indiscutible. Ellos la llevan y la paran en las esquinas de los hospitales y no solo eso, las orientan al ingresar al hospital. Entonces, detener ese tema tiene que ser parte de una investigación muy lenta, paciente, pero tiene que ver muchísimo con el tema del control fronterizo, porque también no podemos perder de vista el hecho de que esto es posible gracias a que la corrupción se hizo cargo del control de la frontera y que el cruce de la frontera dominico-haitiana obviamente puede ser hecho sin el concurso de las autoridades por lo larga y lo insegura que es. Pero sin embargo, en general, los controles que ejerce el Estado Dominicano están disminuidos por el tema de que están a ley de un simple peaje en cualquier puesto de control. Definitivamente, la solución de ese problema tiene mucho que ver también con el hecho de que en Haití haya una solución, que se constituya un Estado y que se genere un pequeño plan Marshall para resolver todos estos problemas y que el Estado haitiano pueda dar respuestas a sus ciudadanos. Porque si no hay respuestas a los ciudadanos por parte del Estado haitiano, la presión va a continuar, por lo menos hasta tanto el Estado dominicano logre un mayor control fronterizo a través de la construcción de un muro y de la persecución de la corrupción en el control de sus fronteras.
Vamos a una pausa, retornamos en breve y entonces vamos a hablar de dos temas: la situación de Cuba y de Nicaragua y la decisión del PLD de escoger su candidato en octubre del año 2022. En breve. Bueno, esta semana vimos el espectáculo triste contra la democracia, en violación de los derechos humanos que se dio en Cuba, donde una protesta que debió realizarse el pasado lunes no pudo llevarse a cabo y era una protesta pacífica. Pero no se pudo llevar a cabo la del lunes, pero tampoco una caminata solitaria que iba a ser Junior García, uno de los convocantes de esa protesta, que con una flor iba a salir sin afectar los derechos de nadie, a pedir libertad de los presos políticos y a pedir democracia en Cuba. Entonces les rodearon la casa a él, a otros periodistas y activistas independientes, les rodearon la casa, es decir, les impidieron expresarse, les impidieron manifestarse. Él entonces, con ayuda del gobierno español, logró salir de Cuba, está ya en España junto con su esposa, y no se sabe hasta cuándo, tanto en Cuba como en Nicaragua, y Venezuela, la gente continuará sufriendo esos regímenes que no tienen ningún respeto por valores que en el siglo XXI no deberían estar en cuestionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que Cuba sabe, como Nicaragua y Venezuela, sus gobernantes, que nadie se va a ir a meter con ellos, que como ellos tienen el monopolio de la fuerza, ellos pueden mantener por secula seculorum, digamos, reprimidos o reprimidas a sus poblaciones, y que a menos que no surja en el futuro movimientos internos que sean tan fuertes que provoquen cambios, ahí no hay esperanza de cambio, porque la comunidad internacional está mirando para otro lado y ni Cuba ni Nicaragua despiertan un interés particular de ningún otro país. Venezuela pues tiene una situación distinta porque aunque estamos en una etapa de agotamiento de los combustibles fósiles, es decir, de un mundo basado en combustibles fósiles, ese mundo trata de llegar ya a un cambio hacia las energías limpias. No obstante, se seguirán consumiendo combustibles fósiles y Venezuela tiene bastante petróleo. Entonces Venezuela, digamos que tiene una importancia económica, una importancia geoestratégica que no la tiene ninguno de los otros dos países. Por eso a Estados Unidos no le importa para nada lo que pasa en Cuba. Le importaba antes, pero no era Cuba, era la Unión Soviética lo que le importaba y lo que Cuba representaba. Desde que dejó de representar eso, que los cubanos resuelvan cuando ellos entiendan su problema, porque nadie se va a meter en eso, lamentablemente. Eso por ahí. Por otra parte, bueno, aquí el Partido de la Liberación Dominicana anunció que
el próximo año, en octubre, va a escoger su candidato presidencial. El PLD, todo el mundo sabe que es el único de los tres grandes partidos o de los tres partidos principales, porque grande podríamos hablar del propio PLD y del PRM, sino de los tres partidos principales, pues es el único que no tiene una candidatura definida, porque el PRM tiene su candidato, la Fuerza del Pueblo tiene su candidato, el PLD no tiene candidato definido. Por lo tanto, ahí tiene una desventaja política, porque los otros pueden moverse y pueden moverse diciendo que no están en campaña, andan en otra cosa, pero todo el mundo sabe que eso también es parte de la campaña. Entonces, por eso el PLD ha dicho, tenemos que escoger una candidatura en octubre para resolver cualquier situación que pudiera crearse con esa elección, cosa que solo se evita dejando una competencia limpia de resultados que todo el mundo acate, porque tienen que ser la expresión de la voluntad de la gente. Entonces, en ese escenario donde el arbitraje garantice que lo que se va a respetar es el resultado de lo que se determine, sin distorsionar lo que se determine, eso, pues, si el PLD logra ese aspecto de llevar a cabo una escogencia de una candidatura presidencial sin dividirse, sin que eso se le convierta en una crisis, pues ahí estará teniendo un beneficio importante. Si hoy se desarrollan elecciones, el presidente Abinader está muy bien establecido, es decir, conserva una buena valoración, sobre todo después que retiró la reforma fiscal y sobre todo después que la gente lo ha percibido enfrentando el tema haitiano de una forma en la que busca proteger la dominicanidad. Entonces, si eso fuera hoy, él lleva ventajas, pero las elecciones no son por ahora. Y como no son por ahora, entonces habrá que ver el efecto de la situación económica, cómo se sigue eso deteriorando, cómo el poder adquisitivo de la gente se sigue disminuyendo. Pero ya entramos en una etapa en lo que va a primar es el ambiente festivo, son las Navidades. Ya la etapa de ver ya las cosas con más objetiva es la etapa del primer trimestre del año próximo. Señores, buenas noches a todos.